Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Primer programa del año 2020. Bueno, y hoy vamos a hablar de muchas cosas importantes, pero antes de ello yo quiero agradecerle a la cantidad de personas que han hecho uso de los medios digitales y también a título personal para mostrar su preocupación porque el programa no estaba en el aire. Pues bien, ya estamos en el aire y realmente lo que sucedió es que nos agarramos unas merecidas vacaciones. Recuerden que este programa ya tiene 10 años y en lo que a mi persona se refiere, bueno, no había tomado vacaciones. El colega Jairo Cuba no está hoy con nosotros porque está en una gira de carácter internacional en la promoción de algunos espectáculos públicos y particularmente en lo que él es especialista, que es el boxeo. Así que ya pronto lo tendremos una vez que regrese al país. Bueno, muchísimas informaciones que llevarles en la mañana de hoy. Yo creo que la información que destaca, pero que no aparece registrado en los medios, y le han dado muy poca cobertura a esto, tiene que ver con la escapada, yo lo diría entre comillas, que hizo Juan Guaidó. Que Juan Guaidó se escapó, se fue del país y de repente, bueno, Guaidó está en Colombia recibiendo honores militares por parte del gobierno de la vecina República de Colombia. Que lo recibieron con honores militares allí en la casa de Nariño en Bogotá, la presencia del presidente Iván Duque. Y hoy, precisamente a esta hora, está reunido con Duque y con otros representantes del gobierno de Colombia, analizando la problemática del terrorismo en América Latina y particularmente los grupos terroristas que se ubican en nuestro país. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Esa es una noticia y es la parte que a mí me preocupa en cuanto a la libertad de expresión que debemos tener y que siempre me ha llamado la atención. Pues yo no entiendo por qué nosotros los comunicadores sociales tenemos que autocensurarnos. Si yo trabajo en una empresa y me dicen que tengo que autocensurarme, yo renuncio. Renuncio inmediatamente, ¿no? Bueno, pues yo veo lamentablemente, y eso me preocupa, a muchísimos colegas que se están autocensurando. La información tiene que ser la que está en el momento, la que se produce en el momento. Ayer yo esperaba de los medios de comunicación, y particularmente una televisora que se dice que es una televisora, bueno, para todos los venezolanos, no hizo referencia en ningún momento al escape de Juan Guaidó. Juan Guaidó tiene prohibición de salida del país. Bueno, pero se fue. ¿Cómo se fue? Nadie sabe. Y el gobierno tampoco ha dicho nada al respecto. A esta hora, ¿no? Posible que salga un comunicado dentro de algunas horas, pero hasta esta hora el gobierno no se ha pronunciado al respecto. El caso es que Guaidó está en Colombia y allí se va a reunir con Pompeo, ¿no? También representante de los Estados Unidos, porque hay un encuentro internacional en la lucha contra el terrorismo y tienen incluido en la agenda el caso Venezuela, porque se habla de que en Venezuela están representantes del grupo Hezbollah, hay representantes del grupo del Ejército de Liberación Nacional y hay representantes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno,
se habla sobre estas tres cosas, estas tres representaciones, que no son muy buenas de paso, ¿no? De buenas no tienen nada en absoluto. Y si se está luchando contra el terrorismo, bueno, estas tres representaciones son totalmente terroristas. Están ubicadas dentro del plano del terrorismo en todo el mundo. Desde Colombia, el presidente de la Asamblea Nacional se trasladará hasta Europa. Va a hacer una gira de carácter internacional. Va a ir a Europa y se va a reunir con representantes de diferentes gobiernos. Pero se está especulando de que como el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos, va a estar los días 21 y 22 en Davos, en Suiza, en otra reunión también de lucha contra el terrorismo, se está especulando de que Guaidó podría estar presente en esa reunión y aprovecharía para hablar con el presidente Trump o en su defecto ponerse de acuerdo allí para hacer una gira de allí directamente a los Estados Unidos. Bueno, esa es la información que debería estar hoy en todos los medios y que nosotros pues se la estamos dando en este momento. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro manifestó, entre otras cosas, que está dispuesto a reunirse y a negociar, fíjense ustedes esta expresión, a reunirse y a negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Salió por allí una persona que fue representante del gobierno de los Estados Unidos, porque ya no está dentro del gobierno de los Estados Unidos, que es John Bolton. Y Bolton dijo que, bueno, lo único que se le puede ofrecer a Nicolás Maduro es que qué quiere almorzar él en el vuelo que lo traslade desde Venezuela hasta el exilio, ¿no? Bueno, así están las cosas, muy movidas, muy candente la parte política de carácter nacional e internacional. Bueno, yo empecé por allí, debía de haber comenzado por la parte de lo que sucedió en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? Bueno, tenemos dos presidentes en la Asamblea Nacional. Un diputado llamado Luis Parra. Caramba, yo en verdad yo no lo conocía, no había escuchado ese nombre, pero bueno, ya está en el escenario y ahora que lo pasan cada rato, en una televisora nacional. Bueno, ya la gente sabe quién es Luis Parra. Luis Parra, ese no se autojuramentó, sino que fue juramentado porque según Luis Parra tenía los votos allí estaban reunidos los votos suficientes para su acto de juramentación. Eso por un lado. Y por otra parte, el presidente de la Asamblea, Guaidó, que se reunió en horas de la tarde en el auditorio del diario El Nacional, por allá por Los Cortijos, una zona del este, y allí también, bueno, fue juramentado y estuvieron presentes aproximadamente unos 100 diputados. La matemática no falla, Bueno, si son 160 y tantos diputados y habían 100, bueno, 100 es más que 60, ¿no? Eso no tiene ninguna discusión. Pero bueno, hay gente que se empeña en que las cosas deben ser así y pasando por encima se violan los reglamentos, se viola la Constitución, se viola todo, ¿no? Pero aparte de eso, quiero referirme a algo sumamente importante. Mire, la seguridad de la Asamblea Nacional la solicita y la pone el presidente de la Asamblea Nacional. Es el presidente de la Asamblea Nacional
y está contemplado así en el reglamento, quien solicita la presencia de los efectivos militares para que custodien en ese momento la realización del acto. Pero un despliegue como el que se hizo ese día y el día posterior, de tantos efectivos militares y 4 cuadras llaneras, como se dice, ocupadas totalmente por militares que impedían el paso de los diputados. A mí me parece en lo particular que ese es un abuso y una gran irresponsabilidad por parte de quienes coordinaron eso. No, eso está muy mal hecho. Y esas son las cosas que entonces perjudican al gobierno. Yo siempre he tratado de ser muy ecuánime en estas posiciones. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y lo dije hace 10 años y lo sigo diciendo, que la corrupción era una de las cosas más graves que estaba acabando con el gobierno. Y que había que buscar una forma de ponerle coto a los hechos de corrupción que se estaban viviendo. Bueno, el tiempo me dio la razón. Y hasta el propio presidente Maduro recientemente se refirió a los casos de corrupción en el país. ¿Saben la cantidad de miles de millones de dólares que se han llevado? Y que se siguen llevando. Porque no creen ustedes que es que la botija todavía tiene. Y tiene bastante. Bueno, todavía se siguen llevando miles de millones de dólares. ¿No? Bueno, hechos de corrupción, la corrupción. Por favor, hay que investigar esto. El Contralor General de la República, está bien que el Contralor General, bueno, entregue bastones y sillitas de ruedas y todas estas cosas y mande a pintar porque la Contraloría tiene que formar parte de la Venezuela Bella. Todo eso está muy bueno. Pero el Contralor tiene una función mucho más importante que esa, que es la de investigar totalmente qué es lo que está pasando en el país. Esa es una de las misiones fundamentales que tiene el Contralor General de la República. Bien, amigas y amigos televidentes, yo quiero hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa rápidamente y ya venimos con nuestro invitado en la mañana de hoy. A la pausa. Bien, amigas y amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Hoy he invitado al politólogo y dirigente político Sergio Grafe, a objeto de analizar parte de lo que hemos hablado aquí como introducción en la mañana de hoy. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, hermano? Feliz año. Feliz año, caramba. Agradecido y un privilegio para mí comenzar este año siendo el primer invitado de Frente a Frente. La verdad que es un honor. Sergio, yo quisiera iniciar contigo precisamente preguntándote, ¿qué opinas tú de esto de Juan Guaidó? De que se fue para Colombia, se escapó, como dije yo, entrecomillado. No sé si fue que lo sacaron, pero el gobierno no ha dicho nada al respecto. Bueno, lo primero que hay que precisar es que no fue una escapada, fue una gira internacional que se hizo. Pero es que él tiene prohibición de salir del país. Sí, bueno, pero es que aquí hay muchas cosas que se hacen sin que se cumpla con las leyes, especialmente gente que está vinculada con el régimen, ¿no? Entonces es así como que, bueno, ¿con qué moral tú puedes hablar de cumplimiento de leyes si las propias instituciones del Estado las incumplen? Por supuesto no es una justificación a que cualquier ciudadano pueda hacer lo que le dé la gana. El tema es que nosotros estamos en una situación especialísima que amerita que una persona como Guaidó, que está al frente de todo este proceso de cambio,
que esperamos se resuelva pronto, es una razón prioritaria para hacer este tipo de actividad. Y te quiero decir algo, yo por supuesto oí tu editorial, tus comentarios, son muchísimas informaciones las que están en este momento en la escena nacional. Esta es una, pero yo quería complementar todo ese amplio comentario contigo, porque desde el punto de vista de la comunidad internacional, Martínez y amigos que nos oyen, hay 4 elementos que son que identifican la evaluación que hacen los países sobre el régimen venezolano. Y en esos 4 elementos está trabajando la comunidad internacional. Uno, por ejemplo, es el tema de la violación de derechos humanos y la corrupción que se está atacando a través de las vías de las sanciones. La gente habla solamente de las sanciones de los Estados Unidos, pero la verdad es que hay todo un componente de países, está Canadá, la comunidad, la Unión Europea, en fin, estamos hablando de más de 100 países que han establecido ese mecanismo de combate a esos 2 elementos fundamentales de los 4 que te estoy diciendo. La lucha contra la corrupción y la lucha contra la violación de los derechos humanos. Pero al margen de la forma como salió Guaidó del país, que insisto, no es un escape, es una gira internacional, allí lo más importante es el tema que se está tratando en esa reunión multilateral, porque no solamente está reunido con el presidente de Colombia, que por cierto ayer le dieron honores de Estado, es decir, es una cosa bien importante porque no es solamente un simple protocolo, se le trató como presidente de la República, y con otros representantes de otros países en materia de terrorismo. Es una especie de cumbre, una conferencia antiterrorista, solamente a nivel continental, sino a nivel mundial, porque desde hace tiempo se está diciendo que hay células provenientes de este mundo fanático del Medio Oriente que estarían operando en Venezuela. Eso es otro elemento importante. La corrupción, la violación de derechos humanos, el terrorismo, pero además viene también el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es otro elemento que con toda seguridad va a estar metido en la agenda mundial para combatir el régimen en Venezuela. 4 elementos distintivos que a nivel internacional tienen 4 lupas inmensas para evaluar lo que sucede en Venezuela. Violación de los derechos humanos. Impresionante la cantidad de presos políticos que hay en este momento en este país y la cantidad de represión e inclusive asesinatos atribuidos al Estado venezolano. El tema de la corrupción es una cosa monstruosa. Como yo lo he dicho aquí muchas veces, aquí roba el funcionario de más alto rango, pero también roba el robagallina de los consejos comunales que se coge la bolsa CLAP y que no rinde cuenta a nadie. Eso es otro elemento. Pero también tienes el elemento del terrorismo y el elemento del narcotráfico. No te extrañe que la próxima reunión que tenga Guaidó u otros países que están interesados en combatir esos flagelos en Venezuela sea convocada la DEA, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de circunstancias especialísimas que ameritan un tratamiento internacional y por eso Guaidó salió a Colombia. Por supuesto que a mí no me consta. El sábado pasado, ahorita, esperaban a Guaidó en Santa Teresa del Tuy. Yo estaba en Charallave en ese momento y hubo una movilización intensa. Pareciera que fue un globo de ensayo para desviar la cosa, porque efectivamente o iba en camino a Colombia o ya estaba en Colombia. Pero bueno, tiene que ver con este tipo, que son tácticas simplemente para evitar el seguimiento permanente, porque ya vemos como ha habido atropellos y represiones contra muchos diputados. A Delsa Solórzano ahorita le acaban de hacer un atentado, a ella y a varios diputados, a propósito de este berrinche que tú exponías sobre lo que pasó en la Asamblea Nacional, que por cierto, yo no coincido contigo de que hay 2 presidentes de la Asamblea Nacional. Hay un presidente de la Asamblea Nacional que se llama Juan Guaidó. Lo que sucedió con Luis Parra, que todo el mundo lo llama el Parrazo, por el tema del show que montaron ahí,
Bueno, ahí no hubo ningún tipo de efecto jurídico con esos actos. Si no hubo quórum, necesitabas 84 votos, tú bien lo planteabas. El PSUV tiene en este momento 47 votos en la Asamblea Nacional, más 18 que fueron víctimas de la operación Alacrán, que según el diputado Marquina, estamos hablando de $700,000 que le dieron a cada uno de esos diputados. Eso hace 67, 66 votos, es decir, para lograr el quórum mínimo, que son 84, para poder tomar una decisión, no alcanzaba. Sin embargo, en el otro evento, en el que sí fue ratificado Juan Guaidó, como tú bien lo decías, 100 es mucho más que 60 y pico, porque son 167 los integrantes de la Asamblea Nacional. Ese acto sí tuvo legitimidad, tuvo quórum, y es constatable por el tema de las asistencias que fueron debidamente registradas. De tal manera que en este momento no hay dos directivas de la Asamblea Nacional, hay una sola directiva y hay un intento de usurpación por un ex militante de Primero Justicia. Ya todos esos 18% fueron expulsados por sus respectivos partidos políticos, y en este momento pareciera que el régimen se dio cuenta de que una mala jugada con ese intento de tener control de la Asamblea Legislativa, porque como decimos en el llano, le salió el tiro por la culata. Esos errores tácticos, estratégicos que cometió el régimen en esos primeros días de enero, le sirvieron a Guaidó para revalidar dos aspectos importantes que, siendo objetivos en el análisis, estaba en precarias condiciones, que era el tema del apoyo popular, que ciertamente venía una situación de crítica a algunas actuaciones de Guaidó. Hubo una reconexión con ese apoyo perdido parcialmente, y en este momento Guaidó es la referencia fundamental de la oposición en Venezuela. Pero además sirvió para que también se reactivara el reconocimiento internacional de los 60 países, muchos de los cuales al final de diciembre estaban dudando sobre si reconocer o no a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela. De tal manera que esa jugada, aparte de perder millones de dólares, el régimen con la operación Alacrán, fue un error táctico. ¿Cómo es eso de que tú hablas de que aparte de perder? Bueno, lo pierde porque inviertes una cantidad impresionante para comprar unos diputados, y esa plata y esa compra de esos diputados fue insuficiente para lograr los 84 votos del quórum mínimo y tener control de la Asamblea Nacional. A eso me refiero, es decir, es una inversión mal hecha. Parece que le comieron el maíz por la orilla y no tuvo resultados importantes. En este momento, fíjate que es tan triste el papel de este diputado, que por cierto, la primera vez que salió a la palestra pública fue cuando comenzó a emitir cartas de buena conducta a las empresas que estaban involucradas con la corrupción del CLAP, de las bolsas CLAP. Por eso se le dice la fracción de los diputados CLAP, porque en esos 18 había 5 que estaban ya involucrados en ese tipo de actividad. Pero es triste porque fíjate que ni siquiera el régimen le para a Luis Parra. Tampoco le para a la Asamblea Nacional Legítima, pero si ellos consideran que Luis Parra fue electo debidamente, Maduro debió haberse presentado el mensaje anual de cada año de Maduro, debió haberlo hecho ante esa Asamblea Nacional que ellos reconocen como válida. Pues no, se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, en este momento ese parapeto que intentaron montar, ni siquiera el propio régimen lo reconoce. Eso te puedo decir en relación a esos dos temas que planteabas. Los conecté los dos, por cierto. No, está bien, hayas conectado a los dos. Pero fíjate, serio. No sé, a pesar de todo eso, a mí me parece que la oposición todavía no da pie con bola. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de la organización, de la estructuración, de los movimientos que deben ser estratégicos, políticos. No sé, ¿hay realmente una unidad consolidada ahorita? No, claro que no. No hay una unidad consolidada porque ese es un proceso que ha durado muchísimo. Hay una situación interna en la oposición que lamentablemente no ha logrado superar, que es el tema de sobreponer los intereses del país sobre apetencias personales o partidistas. Yo he visto dirigentes de partidos que tienen pretensiones presidenciales que están ligando el fracaso de Guaidó como elemento, digamos, un detonante del cambio político en el país. Eso es una realidad. No me pidas nombres porque yo creo que todo el mundo los conoce, pero efectivamente eso es una falla tremenda que tenemos.
Pero es que yo creo que lo más importante, Martínez, en este proceso de cambio que hemos iniciado hace 20 años, la gente dice, bueno, 20 años para una persona es como mucho. Es decir, cuando yo comencé en esto tenía 30 y pico de años, ya tengo 50 y pico. Pero para un país no lo es tanto, y eso es lo más importante. Entonces, al margen, que es importante, el tema de la unión en la conducción política, por supuesto que es importante porque de alguna manera esas grandes estrategias nacionales se toman a ese nivel, lo más importante es la unión de base del pueblo. Es decir, aquí el 90% de los venezolanos rechaza el actual régimen y quieren un cambio profundo, económico, político, social, de toda naturaleza. Y esa unidad está absolutamente monolítica en relación a ese deseo de cambio. Por supuesto, insisto, es importante, no podemos demeritar o en todo caso quitarle importancia a lo que está pasando con la conducción política de este país, pero creo que es un proceso que, por cierto, en este momento Guaidó ahorita acaba de dar un ejemplo que yo creo que va a abrir la oportunidad, la posibilidad de que esa unidad estratégica, de objetivos, de organización, como tú bien lo planteas, se concrete en el tiempo inmediato cuando Guaidó dice que renuncia a la militancia política de Voluntad Popular, porque eso va a facilitar un elemento que, en mi opinión, afectó la operatividad de algunas decisiones de Guaidó el año que pasó, que es el tema del llamado G4. Recordemos que hay una instancia superior que se llama Frente Amplio y hay unos 4 partidos que en algunos niveles de decisión secuestraron esa instancia de unidad nacional que se llama el G4. Guaidó, renunciando a su militancia de Voluntad Popular, va a tener la autoridad moral, ética, de decirle a esos partidos, mira, déjame yo también, si ya sacrifiqué mi relación militante con mi partido, yo puedo ahora pedirles a ustedes que por favor me dejen unos niveles de maniobra considerables, y creo que está por el buen camino. Guaidó en este momento está aplicando una estrategia que pudiéramos llamar parlamentarismo ciudadano de calle. Ante el secuestro físico del Palacio Legislativo, que tú me imagino que habrás pasado estos días, es decir, eso está cercado con campamentos de todo tipo, colectivos, militares. Ahí es imposible entrar a cualquier día de la semana, y casi que cuando tú pasas y te ven extraño, te meten un escaneo los que están ahí, que puede hasta correr peligro tu seguridad. Entonces, bueno, como lo importante en este caso es que la figura de la Asamblea Nacional siga funcionando y que Juan Guaidó siga siendo el presidente, tengo la información, y además es el deseo, por ejemplo, de la Plataforma Nacional de Conflicto, que es una instancia en la cual yo estoy colaborando, que Guaidó va a sacar el Parlamento para la calle, para las regiones. Ya ha habido varias actividades. Hubo una actividad en Montalbán, el sábado pasado iba a ser en Santa Teresa del Tuy, en Miranda, pero con toda seguridad, una vez que regrese de esa gira internacional, lo vamos a ver dando vueltas por todo el país. El presidente Maduro dice, lo dijo hace poco, que va a tener una victoria contundente en las legislativas, refiriéndose pues a las elecciones de la Asamblea Nacional, porque tiene una mayoría abrumadora. No te rías. Es que yo me río porque tú te reíste primero, porque esos comentarios lo que causa eso. Es decir, si tú vas en unas condiciones normales de un proceso electoral en estas circunstancias, yo no digo de los 167 diputados que tiene la Asamblea Nacional, yo no digo que revalidaríamos el triunfo del 2015, que sacamos 112. Se robaron 3 diputados de Amazonas, nos quedaron 109. Yo creo que el resultado sería de esos 55 que tenían ellos inicialmente, quedarán en 20, en 30, es decir, eso no está en discusión. Hay algunas circunstancias donde ellos pueden, digamos, vanagloriarse de tener algún resultado a favor. Es, por ejemplo, si las elecciones te las convocan para mañana, como lo está anunciando y amenazando hace tiempo Diosdado Cabello,
fuera de los laxos constitucionales, al final de este año tiene que haber elecciones de la Asamblea Nacional y eso es importante que lo tengamos claro, porque vence el periodo de los actuales diputados. No es porque a Cabello se le ocurra ni porque se le ocurra al régimen, es un mandato constitucional. Si ese proceso lo adelantan para mañana, pongamos un caso teórico, y con ese mismo CNE, por supuesto que el nivel de extensión va a ser altísimo y en esa circunstancia se puede dar la paradoja electoral que está pasando hace tiempo en este país, que un gobierno con el 80-90% de rechazo logra ganar elecciones de alcaldes, gobernadores, presidentes. Tú dices, bueno, ¿y cómo se comprende esa locura colectiva del venezolano? Porque el régimen se ha encargado de alimentar todo ese proceso de quitarle valor al voto como instrumento de cambio y en consecuencia la abstención es un fenómeno sociológico que nació como un plan urdido por el gobierno y que lamentablemente muchos en la oposición han seguido haciéndole el juego. Muy bien. Amigas y amigos televidentes, estamos conversando con el politólogo Sergio Grafe. Ya vamos a continuar, Sergio. Como no, como lo que tú quieras. Importante análisis el que estás haciendo en la mañana de hoy. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. A la pausa. Amigas y amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Conversando en la mañana de hoy con el politólogo Sergio Grafe. Importantes temas. Antes de continuar con nuestro invitado, yo tengo que hacer referencia a algunos mensajes del texto que he recibido. Pero de manera muy particular quiero referirme al acto realizado el día sábado en la Plaza Bolívar de Carrizal, del municipio autónomo Carrizal. Allí fue juramentado como nuevo presidente del Consejo Municipal el dirigente social y dirigente político Luis Aponte. En verdad que yo creo que se hizo justicia en este acto. Luis Aponte desde hace muchísimos años ha venido haciendo un trabajo a nivel de los sectores más desfavorecidos, de las comunidades más desguarnecidas del municipio Carrizal. Hace muchísimos años Luis empezó a hacer un trabajo en todas y cada una de estas comunidades, pero razones de carácter político interno impidieron que llegara a ocupar posiciones más elevadas. Pues bien, el sábado fue juramentado como el nuevo presidente del Consejo Municipal de Carrizal. Y yo quiero desde aquí, a nombre de la Junta Directiva del canal y todos los que cumplimos funciones como comunicadores en este canal televisivo, felicitar a Luis Aponte, a su esposa, a sus hijos y a todos sus familiares. Y sabemos que Luis lo va a hacer bien. Con toda seguridad, les garantizo que lo va a hacer bien porque es un hombre sumamente honesto. Tiene las dos H que son fundamentales. Honestidad y también humildad. Humildad y honestidad. Yo creo que esas dos H unidas allí le van a permitir realizar una excelente labor. Bueno, como primer vicepresidente fue juramentada nuestra buena amiga Hilda Alcalá. Me parece también muy buena la designación de Hilda. Excelente. Y ratificada como secretaria Alexandra Ortega. Esa es, pues, en términos generales, la directiva del Consejo Municipal de Carrizal. ¿Puedo decir algo sobre ese tema? Sí. Disculpa que te interrumpa. En principio, de verdad que felicito a Luis, también es amigo mío, y a Hilda también. Yo tuve la ocasión de conocer a Hilda en un diplomado que hicimos en la Universidad Católica Andrés Bello, hará año y tanto, y a Yender también. Y, por cierto, la gente cree que son hermanos porque llevan el mismo apellido, pero no tienen nada que ver, ¿no? Y yo, digamos, por supuesto que también
deseo que hagan una buena gestión al frente del Consejo Municipal. Yo soy una persona que milito activamente en la oposición, pero yo no soy de los que liga la derrota o la mala gestión de un funcionario si eso afecta el beneficio colectivo. De tal manera que yo de verdad les deseo que lo hagan bien, y sobre todo que valoro el hecho de que hicieron una transición pacífica, que es importante, porque si te pones a comparar lo que está a punto de pasar en Guaycaipuro. ¿Y qué está a punto de pasar en Guaycaipuro? Bueno, yo no sé si tú sabes, pero yo creo que sí, porque tú eres una de las personas más informadas de no solamente de los Altos Mirandinos, sino de todo Miranda. En Guaycaipuro está a punto de pasar un parrazo, tipo Asamblea Nacional. Sí, te lo digo porque hoy, por ejemplo, el director de protocolo del Consejo Municipal de Guaycaipuro está convocando una sesión para designar el presidente del Consejo Municipal, que en este momento... El director de protocolo. El director de protocolo del Consejo ¿Pero qué Municipal. facultad tiene un director? No, ninguna. Por eso te estoy hablando de un parrazo. Así como Luis Parra intentó controlar la Asamblea Nacional por un mecanismo ilegal, en este momento Judy Hernández está siendo víctima de un mecanismo absolutamente ilegal. Primero, que la convocatoria para ese tipo de actividad, que es una sesión del Consejo Municipal, no tiene facultad de ningún tipo, ni tiene cualidad jurídica un director del protocolo. Pero además de eso, lo que pudiera pasar en esa sesión de hoy, que de los 9 concejales, 5 están dispuestos a destituir a Judy Hernández y designar un concejal distinto en la presidencia del Consejo Municipal. Eso es ilegal. Primero la convocatoria, insisto, pero además la posible decisión, porque el reglamento interior de debate te establece que para designar a un presidente en la primera sesión del comienzo de cada periodo necesitas las 2/3 partes, que es una mayoría calificada del 66%, y 66% de 9 son 6 concejales. Y hoy, te estoy hablando de hoy, lunes 20 de enero, en esa sesión convocada fraudulentamente, van a pretender poner a una presidenta del Consejo Municipal distinta a Judy Hernández. Judy está convocando para el miércoles, en su condición de presidenta legal, pues digamos. Bueno, que es lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Que convoque ella o que convoque el secretario de la Cámara. Es correcto por delegación, si la presidencia así lo considera. Entonces, bueno, te decía que valoro la transición pacífica que hubo en Carrizal con el tema del Consejo Municipal, porque con toda seguridad en Guaycaipuro esta semana va a ser de muchas noticias por la inestabilidad interna, producto, por cierto, creo yo, de esa actitud valiente que ha tenido Judy Hernández de combatir algunos hechos, digamos, no sé si de corrupción es la palabra, porque es muy fuerte, a mí no me consta, pero sé que ella ha tratado de sentar algunos procesos tanto en el Consejo como en la Alcaldía, y para mí es un pase de factura por su actitud que ha tenido en contra de la conducta de algunos funcionarios, tanto de la Alcaldía como del Consejo Municipal. Ahí tienes esa primicia, pues. No, yo te lo agradezco que me la hayas dado. Bueno, entonces, fíjate, el tema es que allí pasan cosas, y me gustaría que pasáramos a otro tema, porque la verdad es que invertimos tanto tiempo en un aspecto tan local. Pero, por ejemplo, fíjate, hay gente que dice, bueno, que la alcaldesa lo que ha hecho es poner paraguas y florecitas en el municipio, pero cuando tú te vas a la profundidad de la problemática del municipio, es un municipio donde casi o todas las comunidades tienen graves problemas de gas. El transporte en Guaycaipuro está casi eliminado en todos los sectores populares. El tema de la vialidad en las parroquias foráneas es brutal. Es decir, estamos hablando de problemas profundos. Entonces, claro, hay gente que se detiene. ¿Y el agua? El agua, las comunidades están protestando cada vez en sentido creciente con el problema de agua. Entonces, claro, cuando tú ves que una alcaldesa pone una florecita por aquí, una cosa por allá y un paragüita, bueno, claro, es que antes eso no existía, pero el tema es que tienes que ir a profundidad, y por eso mucha gente, por cierto, le dice la primera dama a la alcaldesa, porque parece que no manda ella, sino que manda otra persona que es muy allegada a ella. De que vamos a profundizar un poco, ¿cómo es eso? Bueno, en los pasillos de la alcaldía, a la alcaldesa le dicen la primera dama, porque parece que el poder real, el gobierno real del municipio lo ejerce otra persona.
muy allegada a ella. Y ya no me sigas porque esto va a parecer farándula política. Pero todo el mundo sabe lo que te estoy diciendo, pues. Fíjense ustedes. ¿Ah? Por eso es que frente a frente hace falta. Absolutamente. Y de allí la preocupación de mucha gente. Bueno, ¿y qué pasa con el programa? ¿Cuándo va a salir? Bueno, ustedes están recibiendo informaciones que son primicias, ¿no? Bueno, hay muchos problemas en las comunidades realmente. Absolutamente. Absolutamente. El parroquias. tema, por ejemplo, de las bolsas estas que reparten en Guayquepuro, cada 3 o 4 meses llegan esas Pero bolsas. es que ahora a las le están comunidades. dando morcilla, le están dando en vez Morcilla. del pernil, ¿no? ¿Tú me estás hablando en serio? Ah, pero en serio. ¿Cómo van a repartir morcilla en las Pues, comunidades? ven acá, escúcheme bien. La morcilla buena si viene acompañada con su churrasquito y su solomo No, para una buena parrilla, pero no entiendo. Chinchurria, ¿usted ha comido chinchurria? Claro, Usted es por supuesto, oriental, yo soy ¿verdad? llanero, así es. Llanero, así ¿verdad? es, claro. Bueno, chinchurria, en vez de pernil, vamos a darle chinchurria, vamos a darle los chorizos. ¿No le gusta a usted el chorizo? ¿Cómo le gusta? Fíjate lo siguiente, en el caso de Guayquepuro, es que no te voy a responder. En el caso de Guayquepuro, las bolsas que van a las comunidades llegan cada 3 o 4 meses. Y cuando tú evalúas, esto es general en todo el país, ¿no? Pues la calidad ha bajado tanto que ya lo que te dan es pasta con arroz y arroz con pasta. Y arroz con pasta, porque no, es decir, pero además, y esto es una denuncia que yo quiero hacer formalmente, yo no sé quién es el responsable de la coordinación de ese programa, al menos en Guayquepuro, no puedo opinar sobre Carrizal ni Los Alias porque no me consta. Es que hay un proceso de exclusión de muchos habitantes de las comunidades y esas bolsas no saben dónde van a parar. Esos programas a nivel de las comunidades son dirigidos por unas estructuras del PSUV que se llaman la JVC y los jefes de calle. Yo quiero invitar a las personas que están coordinando ese programa para que vayan y hagan una investigación profunda en algunas comunidades donde excluyen a la gente porque habló mal del gobierno o porque te vio mal y resulta que esas bolsas se las están cogiendo en algunas comunidades gente que está vinculada con esos procesos de distribución. Además de lo tardío, pues decir, Altagracia de la Montaña, el mes pasado las bolsas llegaron 3 veces en el año. 3 veces. Es decir, un promedio de 4 meses por cada bolsa. Y digamos, el tema, yo creo, por ejemplo, y yo no reivindico el tema de las bolsas, por cierto, yo creo que eso es un mecanismo de perversión que no ayuda a desarrollar los talentos y las capacidades de los venezolanos. Los venezolanos queremos vivir en un país con condiciones que te permitan desarrollar tus talentos para que tú compres lo que te dé la gana, como te dé la gana, a cuanto sea. Como efectivamente es una sociedad sana. Cuando tú tienes un pueblo que depende en algunas instancias de ese tipo de beneficio, de mecanismo de manutención, o por supuesto que estamos hablando de un control político que cada vez es menor, por cierto. Hay gente que cree que depende de esas bolsas y no es verdad. Hay una sujeción, hay estudios, por cierto, en este momento, Martínez, no sé si hay una tendencia académica para estudiar el comportamiento pasivo del venezolano ante tanta contradicción, ante tanta tragedia que vivimos y que la gente no se explica por qué no reacciona, que tiene que ver con un proceso psicológico neurolingüístico de un plan de hacer depender exclusivamente al ciudadano del Estado. Es como que el ejemplo de que alguien te lleva para el desierto después que te estás muriendo de sed, te lleva una botellita de agua y terminas agradeciendo de la botellita de agua cuando no observas que el origen del problema te lo está generando el mismo Estado. Entonces, es una situación que mucha gente cree de verdad que depende de esas bolsas y no es verdad. Esas bolsas a lo más que duran y con muy mala calidad es a unos 5 días, si acaso una semana, de los 3-4 meses que es cuando te llega, de tal manera que es un proceso de independencia mental que creo que en ese sentido hay que trabajar y yo sé que mucha gente se está dando cuenta de eso, por eso yo cada vez la gente no le para mucho a si le llega o no la bolsa.
Tú has dicho algo sumamente importante, de muy mala calidad. Sí, sí, eso es una cosa, Y eso es cierto. eso es una cosa Eso horrorosa. es cierto porque yo lo he visto. Claro, un arroz que viene, parece un De arroz. Turquía, Yo no sé de dónde viene de en el sentido de Guyana. origen, pero un arroz que llega si la presentación es horrible, lleno de puntos negros o de gusanos en algunas circunstancias, o muy partido, parece un arroz que fuera para animales. La pasta, es decir, es una cosa espantosa. Es decir, cuando tú ves que de esa manera pretenden resolver un problema fundamental como es la manutención de un pueblo, tú dices, bueno, pero es que acaso hay un plan perverso de verdad, la gente puede ser tan mala como para llevar a una población a entregarles ese tipo de migajas. Y lo más grave es que hay gente que cree que de verdad depende de esas cosas y más bien termina agradeciéndole al régimen el favor de recibir esos beneficios cada 3, 4 meses cuando le llega. Yo creo que es un problema que es parte de lo que tenemos que lidiar, ese proceso de, digamos, superar esa enajenación mental que tienen algunos respecto al control social del régimen vamos sobre a estos tocar mecanismos. un punto referido al Partido Socialista Copey, pero dame un minuto porque aquí tengo muchísimos mensajes, ¿no? Sí, como no. Entonces, como buenos tú días, quieras. en el Vigía, específicamente con el Consejo Comunal Nuevo Amanecer, cancelamos el pernil a principios de diciembre y aún lo estamos esperando. En el Vigía somos tierra de nadie. Bueno, fíjate. Bueno, ese pernil no va a llegar. Ese pernil se lo cogieron. No va a llegar. ¿Cómo va a llegar si el pernil era para diciembre? Bueno, pero en vez del pernil, Que le dé chorizo a la gente, o morcilla. chorizo, morcilla, chinchurria. Sí, un combo que están preparando. Yo estoy creyendo que tú me estás echando broma. No, yo estoy hablando en serio, no me tico. Este es un programa serio, serio. Yo sé que es un programa serio, pero en serio, yo creí que le están dando chinchurria a la gente Claro, por el pernil. claro. Pero bien sinvergüenza el que acepte eso. Bueno. Ahora dice que, ahora si Grafe defiende a Judith debemos revisarla, pues no es confiable para nosotros los chavistas. ¿Qué te parece esto? Bueno, yo cuando Judy fue candidata a concejal, coincidimos en un programa aquí, recuerda que hicieron ustedes un programa especial, y yo dije que a mí no me preocupaba decirlo públicamente que soy amigo de Judy Hernández. Toda la vida lo he dicho, indistintamente de sus posiciones políticas, le tengo afecto, respeto, y creo que es una de las chavistas serias de Guayquipuro. Cuidado si no la única, por cierto. Cuidado si no la única. Llega a esos extremos. A esos extremos. Yo la defiendo también. Bueno, lo otro es la supuesta toma de la Asamblea Nacional. Pues te digo, trabajo enfocado y es totalmente falso. Paso por ahí a diario y mañana puedo enviarte un video. No, pero el día ese la tomaron. No, y tampoco estuvieron los colectivos, y no le cayeron a plomo al carro de Delsa, y no le cayeron a patada y a mordisco a los diputados. Yo estoy inventando esas cosas. Y los militares no agarraron a Juan Guaidó por el traje y lo sacaron de la reja. Pero que también te digo una cosa, hay gente que es necia, ¿vale? Hay cosas que tú ves y pareciera que tu nivel de adoctrinamiento te impide ser racional. Mira, muy buenos días. Ese invitado que tienes ahí habla movido por el odio al gobierno y lo hace decir muchas mentiras. Por ejemplo, Stalin González dijo en la supuesta instalación del Nacional que había en el Palacio Federal 127 diputados, pues él era quien llevaba la lista de asistencia, que posteriormente se robó, pero además pudimos ver que la bancada opositora estaba entre ellos Ramos Alú y ahí están los videos. Ahora bien, otra de las mentiras es referente al quórum, que en efecto lo hacen 84 diputados que estén presentes. La toma la mitad más uno, es decir, en sesión asisten 84. ¿No? Tú sabes que sobre ese tema de la asistencia se han tejido muchas especulaciones. Yo tengo mi propia es decir, tengo mi propia hipótesis. Yo creo que cuando el TSJ le pide a Luis Parra que presente la lista de asistencia donde se verifique si efectivamente hubo quórum y si efectivamente él fue electo por esa mayoría de los diputados asistentes, yo no sé por qué tengo la impresión de que eso es una jugada que está ya preestablecida.
Porque recuerda que el régimen ha jugado con el tema de que eso es un problema entre la oposición. No, papá, eso no es un problema de la oposición. Usted compró unos diputados de la oposición, ahora esos son sus diputados. Es decir, no venga con que Luis Parra y toda esa directiva y todos los 18 diputados son opositores. Primero porque ya fueron expulsados de los partidos. Pero ahora, pero fíjate lo siguiente. Entonces, esa manipulación comunicacional y que muchos se la comen. Es un problema de la oposición. Sí, pero tú me estás apoyando a Luis Parra, me le metes a la Guardia Nacional para proteger al tipo. Es decir, hablas a favor de decir, cara de cochino, trompe cochino, rabo de cochino. Luis Parra ya es del régimen. Es decir, eso no es un problema de la oposición. Es un tema de inestabilidad política, de una jugada que salió mal porque se pusieron a comprar un gentío, algunos no le respondieron y los que le respondieron fue insuficiente. Eso es todo lo que pasó el 5 de enero. Dime una cosa, ¿se ha degradado tanto la política que llegamos a eso? Eso es una charca de bandidos, es un bandidaje. Bueno, mira, ¿ah? yo no creo, yo soy politólogo y yo estudié mi carrera porque, es decir, todavía por supuesto mantengo el ideal de lo que debe ser el ejercicio del poder en beneficio del bien común. Mezclo también un componente ideológico de mi formación política que es el de ser social cristiano. Pero yo no creo que es la política, hermano. Es un grupo de políticos que asaltaron el poder en estos últimos años, que la prostituyeron de tal manera que todo el mundo cree que el que está en política es un bandido porque lo que ve es un bandidaje por todos lados. O sea, tú hablas en este momento de política y enseguida delincuente. No, hermano mío, eso es que hay que establecer diferencia y lamentablemente ese mensaje comienza a permear o ya está permeando así es, en la sociedad. Entonces quiere que todo el mundo que está metido en eso es una parranda de bandidos porque lo que ven ejerciendo el poder en este momento son una parranda de bandidos. Eso es el fondo de por qué hay esa percepción tan negativa, especialmente en este momento en relación al ejercicio de la política en Venezuela. Pero por supuesto que la política no puede ser, decir, cuando tú evalúas la política desde el punto de vista de los ideales, de cualquier tipo de doctrina, por cierto, socialdemocracia, socialcristianismo, inclusive el socialismo como fue concebido inicialmente desde el punto de vista teórico, no esta cosa mezclada que tú tienes un mondongo ideológico que tú no sabes qué es eso, porque tienes capitalismo por un lado, tienes socialismo por un lado, tienes comunismo por un lado, al final es un régimen autóctono que tiene componentes de todo, pero que al final es muy difícil definir desde el punto de vista académico y de alguna teoría política. Mire, pero háblame de los 74 años de Copey, rápidamente. Bueno, en principio te agradezco la oportunidad porque quiero también felicitar al partido Bandera Roja, que hoy cumple 50 años. Hoy van a hacer un evento. Gabriel Puerta Ponte, ¿no? Gabriel Puerta Ponte, claro. Pues tú sabes que los partidos, eso es otra de las cosas que hizo el régimen. Fracturó los partidos y una parte están con el régimen, otra parte están en la oposición. El Bandera Roja de Puerta Ponte, pues, ¿no? Por cierto, ya inició un proceso de que Primero Justicia probablemente pase a las manos de Luis Parra y Luis Brito. Lo más probable es que también los diputados que participaron en la operación Alacrán, además de los dólares, terminen con un partido propio. Eso puede pasar con Voluntad Popular, puede pasar con Acción Democrática, está pasando con Primero Justicia, hace tiempo pasó con Copey, ya pasó con Podemos, pasó con Bandera Roja. Sí, hay todo un aparataje estratégico del régimen para fracturar y tratar de tener control sobre esos partidos. El Bandera Roja de Puerta Ponte, de Douglas Tineo, de Fabricio Briceño, ese Bandera Roja sigue intacto y nosotros por supuesto respaldamos la existencia de un partido como ese. Hoy lo vamos a acompañar a un acto en la Central. Y en el caso de Copey, cumplió 74 años el 13 de enero. Yo tuve la ocasión de asistir a varios eventos, fui a Guayquipuro, fui a un encuentro que hubo en Charallave el sábado pasado y te lo juro que al margen del conflicto por la judicialización del partido que no ha terminado, pero aquí lo que corresponde es una elección general para que las bases decidan todos los directivos del partido, tanto a nivel municipal, regional y nacional, donde se cuente todo el mundo. Creo que al final, porque además sería un reconocimiento a las bases. Fíjate lo siguiente, casi que ningún copellano, Martínez Natera, está interesado
o no lo sabe, cuál es el alcance de ese conflicto que tiene el partido ya en 10 años de disputa por el control de la conducción política del país. Y las bases copellanas han sido tan nobles que se mantienen leales a esos ideales, y esos conflictos no han permeado el sentimiento de copellanidad de los copellanos de base. Yo lo pude percibir en este momento en Miranda. Tengo información de que en todo el país hubo actos similares. En Carrizal, Carlos Espagueti García hizo también su evento importante. Todo Miranda, en todos los municipios, en todo el país. Por eso yo reivindico en este 74 años del partido ese sentimiento de copellanidad que permite la lealtad histórica de las bases del partido al margen de esas terribles contradicciones en la conducción política nacional, que ojalá más temprano que tarde se resuelva. Hay algunos intentos. Hoy, por ejemplo, lunes 20, después del evento de Bandera Roja, yo voy a asistir a un acto en Santa Eduvigi, con una experiencia que pretende superar todo este conflicto en Copey, que se llama el Congreso Social Cristiano de Venezuela. Es generar un debate sobre los principios ideológicos que nos dieron origen, pero sobre todo abrir las compuertas y la posibilidad para que el problema que ha habido en la conducción del partido pueda terminar rápido y podamos realizar un reencuentro con esas bases que han estado, si no intactas, porque hay mucha gente que se va de los partidos, eso es normal, pero sabemos que el sentimiento de copellanidad en Venezuela está todavía muy sólido, muy fuerte, y los copellanos sabemos que en la recuperación de este país vamos a tener un rol fundamental. Así que yo felicito a Copey, felicito a Bandera Roja, porque son estructuras, son instancias político-partidistas que hace falta para la Venezuela que tiene que venir en los próximos días. Bueno, mira, hemos llegado al final del espacio, Sergio, pero antes de despedirnos, yo tengo que hacer referencia a algunos lamentables fallecimientos, pues, ocurridos a finales del mes de diciembre y principios del mes de enero. De gente amiga, muy amiga, ¿no? Y amigos de los directivos de esta casa. El caso, por ejemplo, del fallecimiento de Ana Mercedes Coppola, de Anita. Ana Mercedes Coppola, empresaria, joven empresaria, una familia muy querida, muy conocida. Sí, como no, claro. Como trabajadores. Bueno, su fallecimiento causó conmoción entre sus familiares y sus amigos, porque somos muchísimos. Bueno, el caso de Johnny Espadavecchia. A mí en verdad me sentí muy mal cuando el colega Jairo Cuba me llamó para informarme del fallecimiento de Johnny Espadavecchia. Pero fue en diciembre. Fue a finales del mes de diciembre. Pésame a su familia Johnny también. se comunicaba con nosotros a diario. Sí, es correcto. Para darnos la información sobre las problemáticas de carácter social en los alias. Residente del sector El Limón, que tiene muchísimos problemas allí, esa zona del Limón. Bueno, también en el sector de aquí de José Manuel Álvarez, fue golpeado, muy golpeado, ahí falleció Jesús Chuchú Hernández. El Chuchú Hernández, muy conocido, fue dirigente. Sí, como no, fue concejal y director general de la alcaldía. Exacto, y dirigente de Acción Democrática, sí. ¿No? Venía siendo afectado hace tiempo, pero bueno, es lamentable su fallecimiento. Y también... Armando Ortega también. Armando Ortega, claro. El hijo de doña Josefina Ortega. Así es, también de José Manuel Álvarez también. Un gran amigo también. Bueno, yo quiero solidarizarme con sus familiares a nombre de la Junta Directiva del canal. Bueno, decirles que reciban esta palabra de aliento y de solidaridad con ustedes por estos lamentables fallecimientos. Pues bien, Sergio, ya para finalizar, un mensaje de tu parte. Bueno, muchísimas gracias. No, un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza. Yo he dicho que al menos en el caso particular yo estoy trabajando en las redes y en la calle y he visto expresiones de pesimismo, de desesperanza, de abandono,
de creer que esto ya no tiene solución. Lamentablemente hay un sector de la población que es minoritario que cree eso. Yo me inscribo como un militante del optimismo, de la esperanza. Nosotros tenemos que mantener la fe de que esto tiene y debe cambiar, y para eso también tenemos que nosotros poner nuestro propio esfuerzo. Dejarle todo el proceso de cambio que necesita el país a la conducción política de la oposición, en mi opinión, es una mala estrategia. Nosotros en nuestro propio ámbito, de nuestro propio entorno, inclusive en términos individuales, en términos mental, tenemos mucho que aportar. Ya el hecho, por ejemplo, y esto es una reflexión importante para terminar, que si tú llegas a creer que esta tragedia es normal y te acostumbras a ella, estás vencido. Es decir, aquí establecer una resistencia, aunque sea mental, permanente, porque tenemos que mantener el espíritu de lucha, el optimismo y la esperanza. Y a pesar de que uno crea que al final del túnel la cosa se te pone oscura, tenemos que seguir manteniendo la fe, el optimismo y la esperanza, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros quedarnos los que estamos aquí y sobre todo crear las condiciones objetivas para que los millones de venezolanos que tenemos regados por el mundo puedan regresar a su patria y reconstruyamos de cero esta querida Venezuela que está tan golpeada, pero que tiene tanta potencialidad que vale la pena seguir luchando por ella. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, hermano mío, un placer de verdad. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera llegamos al final de su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz día y cuídense mucho. Los queremos vivos. Hasta mañana. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Toño Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.